En esta conferencia quería mostrar que la cooperación y la lucha contra el bloqueo están estrechamente vinculadas. Después de recordar los inicios de nuestra cooperación con Cuba, echaremos un vistazo rápido a algunos de los principales proyectos actuales. Veremos que si el bloqueo impuesto a la gran isla afecta también a los bancos y empresas franceses y europeos, nuestros líderes no toman medidas concretas y que los instrumentos de lo que se ha dotado la Unión Europea nos sirven. En conclusión, la petición que hemos lanzado con otras 3 organizaciones europeas debe ampliar el alcance de la lucha contra el bloqueo y hacer que nuestros líderes asuman sus responsabilidades. Cuba Cooperación Francia fue creada en 1995 por un puñado de entusiastas apodados los 4 mosqueteros, Roger Greville, Ramon Belloc, Yves Dumais y Michel Mouchy, a partir de 2 ejes fundamentales: combatir el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, trabajar para el desarrollo de la cooperación cultural, científica, económica entre Francia y Cuba. Los primeros pasos de nuestra asociación coincidieron con los que los cubanos llamaron el periodo especial, y por supuesto nuestros primeros proyectos fueron parte de las prioridades del gobierno cubano en varias áreas. Pusimos en contacto a la RATP, que gestiona el transporte público en la región de París, con el Ministerio de Transportes de Cuba. Esto llevó a una primera donación de 25 autobuses, seguida de un primer contrato para el suministro de piezas de repuesto y asistencia técnicas. Durante unos 10 años, 350 autobuses de la RATP salieron de la región de París para descubrir las calles de La Habana. En el año 2000 enviamos 2 barcos cargados con camas de hospital, material escolar, computadoras, etc., recolectado durante un año con la ayuda de varios cientos de comunidades, empresas y diversas organizaciones. También hemos intervenido en el campo del agua y saneamiento gracias a un equipo de ingenieros jubilados de la ciudad de París y del SIAP, Sindicato Interdepartamental de Saneamiento de la Región de París, miembros de nuestra asociación. Gracias a la cooperación con SIAP y la Fundación Veolia, hemos seguido 2 importantes proyectos cerca de La Habana: rehabilitación de la planta potabilizadora de Bejucal, la creación de una red de alcantarillado. También participamos en la capacitación del personal y la modernización de varios laboratorios analíticos. Así es como el laboratorio de La Habana llegó a ubicarse entre los 10 mejores laboratorios del mundo. También hemos intervenido en el ámbito de la cultura. Con la ayuda del historiador habanero Eusebio Leal, trabajamos en la creación de la Casa Víctor Hugo a través de la rehabilitación de una antigua casa en La Habana Vieja. La inauguración tuvo lugar en 2005. Es un centro cultural franco-cubano con una biblioteca dedicada a la literatura francesa, una sala de lectura, salas dedicadas al arte contemporáneo, un espacio dedicado a Víctor Hugo, juntos a aulas donde se imparten clases de francés. Como saben, Cienfuegos fue fundada por los franceses. En noviembre de 2005, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el ministro de Colaboración y la Inversión Extranjera de Cuba, MINVEC, y la Embajada de Francia en La Habana solicitaron a Cuba Cooperación que se convirtiera en el socio oficial del Programa de Desarrollo Humano Local, PDHL, de la provincia de Cienfuegos. Se han ejecutado más de 100 proyectos por un importe aproximado de 1,6 millones de euros, beneficiando al 50% de la población de la provincia. El PDHL de Cienfuegos es el proyecto más importante del mundo para Francia en términos de cooperación descentralizada. Envío de materiales y equipos a hospitales como Cienfuegos. El seguimiento de las actividades de la Casa Víctor Hugo con nuestra participación en reuniones o exposiciones. Actividades en Francia para promover la cultura cubana, como la organización del concierto de José María Luthier en octubre de 2022 en París, o el homenaje a Eusebio Leal, historiador de La Habana, en la UNESCO en París en mayo de 2022. También es la organización del primer Festival de Cine Cubano en Vitry-sur-Seine
en junio de 2023, donde presentaremos 6 películas cubanas con la esperada presencia de Jorge Luis Sánchez, director de la película El Beni. Es el proyecto de los Juegos Olímpicos de 2024, que prevé la acogida de varios equipos cubanos por ciudades de Francia, que les dará los medios para entrenar con encuentros como el de Tremblay con el equipo de boxeo junior. Se trata de proyectos importantes, relativos al suministro de agua potable y saneamiento con, por ejemplo, participación en el proyecto de tratamiento de aguas residuales de La Habana, con la instalación de un nuevo colector gracias a una máquina perforadora de microtúneles que no tocará la parte histórica de la ciudad, la recolección de un manantial y la instalación de un sistema de eliminación de aguas residuales en un pueblo de Gran Piedra, cerca de Santiago de Cuba. Es el apoyo a la escuela para niños autistas de Cienfuegos, con la llegada a Francia en octubre de 2022 de una delegación de la escuela que se reunió con padres de niños autistas y profesionales franceses durante intercambios muy enriquecedores que continúan. Ayudar a Cuba significa también ir más allá de la cooperación, porque sabemos que aunque tengamos la mejor voluntad del mundo y que muchas otras asociaciones también estén actuando, no podremos enfrentar las enormes dificultades del país relacionadas con el bloqueo estadounidense. Las inversiones necesarias incluidas en la cartera de oportunidades definidas en coherencia con los principales ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030 incluyen cerca de 700 proyectos con un monto de inversión de unos $12.500. Para que eso suceda, la intervención de empresas extranjeras es esencial, pero deben poder contar con sus bancos para realizar las transacciones necesarias y no deben temer sanciones ilegales impuestas por leyes extraterritoriales. Con la convicción de que era necesario pasar a un nivel más alto de cooperación, organizamos nuestro foro de septiembre de 2022 con la participación de varias organizaciones europeas y la presencia de una delegación cubana. La idea de una alianza entre organizaciones europeas se adoptó con primera acción, una petición lanzada desde varios países y presentadas al Parlamento Europeo. Todos aquí conocen los efectos del bloqueo en la economía y la sociedad cubanas y no es necesario que los enumere. Sin embargo, el bloqueo no solo afecta a la economía cubana, las empresas y los bancos de la Unión Europea también son víctimas de todas las sanciones extraterritoriales impuestas por los Estados Unidos y han tenido que pagar decenas de miles de millones de dólares en multas. En 2016 se firmó un acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Ha permitido un aumento de los flujos comerciales entre la Unión Europea y Cuba. Sin embargo, los temores derivados de las medidas tomadas por la administración Trump han provocado que varias empresas europeas pierdan mercados. Por ejemplo, el consorcio Bouygues y Aeropuerto de París renunció a la concesión del Aeropuerto de La Habana y SNCF finalmente no trabajó con la compañía de ferrocarriles de Cuba para renovar los talleres y locomotoras de la isla. Varias empresas europeas, entre ellas Pernod Ricard, Société Générale, CMA-CGM y Meliá, también están demandadas en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton. El vicepresidente del grupo hotelero español Meliá tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos de conformidad con el título 4 de la misma ley. Entre 2009 y 2016, los bancos europeos pagaron $16.000 millones, incluidos $9.000 millones para BNP Paribas, en sanciones por incumplimiento de las leyes extraterritoriales impuestas por Estados Unidos. Lógicamente, esto les lleva a negarse a realizar transacciones con Cuba. Así se reconoce en una nota de la Dirección General del Tesoro francés de febrero de 2022. Los bancos franceses son actualmente reacios a participar en Cuba y la incertidumbre en la comunidad empresarial, generada en particular por la activación del título 3 de la ley Helms-Burton extraterritorial de los Estados Unidos en mayo de 2019, seguida de la colocación por parte de los Estados Unidos
de Cuba en la lista de países que financian el terrorismo en enero de 2021 hacen más compleja la implementación de nuevos proyectos de inversión franceses. La mayoría de nuestros líderes se oponen al bloqueo, pero no toman decisiones concretas. Cada año la Asamblea General de la ONU vota en contra del bloqueo. La mayoría de los gobiernos europeos y la Unión Europea condenan el bloqueo y nuestro presidente Macron recordó esto en una respuesta a una carta abierta que le dirigimos. El diputado francés Raphaël Gauvain, macronista, escribió en las primeras líneas de su informe del 26 de junio de 2019, encargado por el primer ministro francés Édouard Philippe. Los Estados Unidos de América han arrastrado al mundo a la era del proteccionismo judicial. Si bien el Estado de Derecho siempre ha servido como instrumento regulador, hoy se ha convertido en un arma de destrucción en la guerra económica librada por los Estados Unidos contra el resto del mundo, incluso contra sus aliados tradicionales en Europa. Parece que el informe del diputado Gauvain ha sufrido lo que llamamos en Francia un archivo vertical por una buena razón. Si el nombre del primer ministro era Édouard Philippe, el presidente, el que realmente gobierna, se llamaba, y sigue siendo llamándose, Emmanuel Macron. Fue ministro de Economía durante el caso Alstom. Y les diré unas palabras rápidas al respecto, porque este episodio simboliza el doble lenguaje de nuestros líderes. En 2009, Alstom fue implicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en nombre de la Foreign Corrupt Practices Act, que es una de las leyes extraterritoriales del derecho estadounidense. El diagrama muestra que este es un asunto complicado, pero iremos al grano. El caso se refiere a sobornos a funcionarios públicos indonesios para obtener el proyecto Taraan para una central eléctrica de carbón en Indonesia. Frederick Pierucci era un alto ejecutivo de Alstom Power, filial con sede en Windsor, Connecticut, Estados Unidos, y también de varias otras filiales de Alstom. El 14 de abril de 2013, Frederick Pierucci fue arrestado en los Estados Unidos y fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Wyatt, en el estado de Rhode Island. Su sentencia de prisión podía ser de hasta 20 años si iba a juicio. Frederick Pierucci pasó 14 meses en prisión cuando fue liberado bajo fianza el 12 de junio de 2014, la misma semana en que el gobierno francés aceptó la adquisición por parte de General Electric del sector energía de Alstom. No hay ninguna casualidad. En realidad, el gobierno estadounidense pretendía asustar a la alta dirección de Alstom y en particular a su director general, Patrick Cron, en un contexto de guerra económica. El objetivo de este hostigamiento era la extorsión formada con el pago de una multa, $772 millones en este caso, así como la compra de la rama energética de Alstom por parte de la estadounidense General Electric. Mientras Frederick Pierucci languidecía entre rejas, Patrick Cron, director general de la empresa Alstom, negociaba en el mayor secreto la venta de la rama energética de su empresa a General Electric. La venta no podría haber tenido lugar sin la firma de Macron, ministro de Economía, ya que se trataba de inversiones extranjeras en Francia que requerían, según el Código Monetario y Financiero, la firma del ministro de Economía. Uno se pregunta por qué Macron, ministro de Economía y futuro candidato presidencial, aceptó esta venta que privó a su país de una de sus mejores herramientas industriales en un ámbito muy sensible, el de la energía nuclear. Hay, por supuesto, un aspecto financiero significativo. La venta de Alstom Power a General Electric, que terminó en 12.300 millones de euros, generó alrededor de 500 millones de euros en comisiones. Por su parte, Alstom pagó 105 millones de euros en honorarios. Durante la primera campaña electoral de Emmanuel Macron, la lista de organizadores y primeros donantes de las cenas de recaudación del fondo para la campaña incluía los mismos nombres que aquellos que recibieron honorarios en la venta de Alstom.
lo que en la Europa de hoy es casi un lugar común. Pero, sobre todo, cabe señalar que muchas de nuestras élites tienen estrechos vínculos con los Estados Unidos, que eligen e influyen en los futuros líderes de opinión europeos, periodistas, líderes políticos, etc. Este fue el caso del joven Macron cuando era un desconocido. En 2006, el banquero Bertrand Badré, antiguo miembro del gabinete Eliseo de Jacques Chirac y antiguo miembro del Banco Mundial, residente de Washington, le patrocinó para que siguiera un curso de formación denominado Marshall Memorial Fellowship con el German Marshall Fund, una organización transatlántica destinada a sensibilizar a los futuros líderes europeos sobre la realidad de la sociedad estadounidense y a construir sus futuras redes estadounidenses. Varios líderes europeos han pasado por el German Marshall Fund, que sigue la evolución de sus protegidos con atención y orgullo. Cuando Macron se encontró en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 2017, el German Marshall Fund se comunicó sin ninguna vergüenza sobre los éxitos de su antiguo alumno, convencido de que beneficiaría las relaciones transatlánticas, es decir, los intereses estadounidenses. Cito: la red de antiguos alumnos de GMF está encantada de ver a su colega Emmanuel Macron, clase 2006, entrar en la segunda ronda de una de las elecciones más importantes de este año para la relación transatlántica, esto del 27 de abril de 2017. Gracias a sus numerosos contactos, el German Marshall Fund interviene directamente ante la Unión Europea en reuniones y seminarios, como se desprende de estos ejemplos. Algunos ex diplomáticos incluidos son contratados directamente por GMF. Estos estrechos vínculos de nuestros líderes con los Estados Unidos pueden explicar por qué defienden nuestros intereses tan mal frente a la agresividad de los Estados Unidos. La Unión Europea se ha dotado de instrumentos que no se utilizan. La Unión, que ha condenado reiteradamente el bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, adoptó en 1996 un reglamento de protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un país tercero, así como contra las acciones basadas en ellas o derivadas de ellas. Reglamento número 2271-96. Esta ley, conocida como el Estatuto de Bloqueo, que prevé sanciones para las empresas europeas que renuncian a trabajar con países cubiertos por directivas estadounidenses, nunca se ha aplicado. Además, las compañías comerciales pueden solicitar autorización para rescindir acuerdos económicos en virtud de leyes extraterritoriales estadounidenses, y la Unión no comunica las autorizaciones concedidas. Por último, una reciente resolución del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó una nota orientativa anterior al dar las instrucciones que deben seguirse para no estar comprendidas en el ámbito de aplicación del Estatuto de Bloqueo. Basta con demostrar que la decisión de resolver un contrato no está vinculada a la normativa extraterritorial estadounidense o que las sanciones serían tan desproporcionadas que es mejor respetar dichas leyes. El Estatuto de Bloqueo precisa asimismo que las sociedades sancionadas por Estados Unidos pueden solicitar una indemnización. Sin embargo, casi todos los casos resultan en un acuerdo de conciliación entre empresas objetivo y las autoridades estadounidenses. Por lo tanto, ya no se trata de una sanción en el sentido estricto del término, sino de un acuerdo firmado con el que no se podía volver atrás si así se deseaba. La experiencia del INSTEX, que tiende a eludir el bloqueo impuesto por Estados Unidos e Irán, muestra los límites de este tipo de proyectos, que en última instancia se refiere solamente a alimentos y medicamentos ya excluidos del bloqueo. Nuestra petición europea es para ampliar el alcance de la lucha contra el bloqueo y hacer que los líderes asuman sus responsabilidades. Queremos un debate en el Parlamento Europeo para que la Unión Europea defienda a sus empresas y bancos
contra los efectos de las leyes extraterritoriales ilegales impuestas por Estados Unidos mediante la adopción de las medidas necesarias para hacer cumplir el derecho internacional. El euro se utiliza para el 60% de las exportaciones de la zona de euro y del 50% de las importaciones. Esto le da un peso decisivo en relación con el dólar, especialmente porque la Unión Europea tiene los medios para imponer medidas de represalia en caso de sanciones de un tercer país. Como seguimiento del foro celebrado en septiembre de 2022, Cuba Cooperación Francia unió fuerzas con otras 3 asociaciones de Italia, España y Suecia. Acabamos de lanzar conjuntamente una petición europea contra el bloqueo impuesto a Cuba y para que las empresas y los bancos europeos puedan comerciar con este país sin tener que sufrir las ilegales leyes extraterritoriales de las que son víctimas. Redactada en español, se presentó el 8 de enero ante el Parlamento Europeo. Nuestra petición amplía el campo de batalla contra el bloqueo y nos permite poner a la Unión Europea y a nuestros líderes frente a sus responsabilidades con respecto a la defensa de la economía europea que realmente no asumen en relación con Estados Unidos. En particular, les pedimos que la Comisión de Peticiones organice una audiencia sobre las consecuencias económicas y comerciales del bloqueo para las empresas europeas. Que la Comisión Europea presente un estudio en profundidad sobre las consecuencias económicas directas del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba en las relaciones comerciales y económicas entre la Unión Europea y Cuba, en particular para las empresas que se han visto afectadas por el bloqueo. Que la Comisión Europea presente al Parlamento Europeo lo antes posible un texto que permita designar bancos en cada país de la Unión Europea para realizar transacciones financieras con Cuba y que la Unión Europea se comprometa a defenderlos en caso de sanciones decididas por un tercer país. En cada país iniciamos una campaña en apoyo de la petición para presionar a nuestros líderes y cada mes llevaremos las nuevas firmas al Parlamento Europeo. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones francesas y de la Unión Europea que se oponen al bloqueo contra Cuba a unirse a nosotros. Hacemos un llamamiento a los políticos, sindicalistas, académicos, personas del mundo de la cultura, del mundo de los negocios, a todos aquellos cuyas voces son escuchadas para que tomen una posición para pedir apoyo para nuestra petición. Hacemos un llamamiento a los pueblos de nuestros países para que firmen nuestra petición, para mostrar el apego de los pueblos de Europa a su independencia y al derecho del pueblo de Cuba a seguir el camino que ha elegido. No es casualidad que hayamos elegido el 8 de enero para presentar esta petición. Es el aniversario de la entrada en La Habana, el 8 de enero de 1959, de la Caravana de la Libertad que acababa de derrotar a la dictadura de Batista. Es esta idea de victoria contra la arbitrariedad que nos impulsa. La noticia del lanzamiento de nuestra petición ya ha creado una gran esperanza en Cuba, donde varios medios de comunicación, prensa, televisión, internet, se han hecho eco de ella. Cuentan con nosotros y no les defraudaremos.